Buenas noches, ¿cómo anda la gente de la Barceló y de otras facultades? Bueno, vamos a seguir con el segundo videito de lo que es neuroanatomía. ¿Sí? En este caso vamos a hablar de las vías de conducción y vamos a seguir con la segunda parte de estas vías de conducción motoras piramidales que nos quedaba, ¿sí? Que es la vía córtico-nuclear. ¿Sí? Vamos a dejar las introducciones de lado y vamos a continuar con la vía propiamente dicha. ¿Sí? Vía córtico-nuclear. El mismo nombre nos indica en dónde se encuentran las dos neuronas de esta vía. Córtico-nuclear. Como todas las vías descendentes, todas las vías motoras, ¿sí? que van en busca de un músculo, ¿sí? que van en busca, digamos, de una eferencia, tiene dos neuronas. La primera neurona corresponde a la primera parte de su nombre y la segunda neurona corresponde a la segunda parte de su nombre. Entonces, córtico corresponde a la primera neurona, que va a estar en corteza, y nuclear corresponde a la segunda neurona, que va a estar distribuida en los núcleos de los pares craneales, en las distintas partes, en las tres porciones del tronco del encéfalo, ya sea mesencéfalo, protuberancia o bulbo, lo cual lo vamos a ir viendo a medida que vayamos descendiendo en esta vía. Entonces, como dijimos, el mismo nombre nos dice, la primera neurona, de donde parte el impulso, de acuerdo, donde parte el estímulo motor, va a estar en la corteza. ¿En qué corteza? En la corteza del área prefrontal, o prerolándica, para ser más exacto, ¿sí? Corteza frontal, circunvolución frontal ascendente en la parte inferior, área 8 de Brodmann. Esto es muy importante. Área 8 de Brodmann, ¿sí? Corteza frontal, circunvolución frontal ascendente en la parte inferior. En este dibujito que tenemos acá, que me he sido este dibujito para, bueno, hacer este videito de una forma más práctica y aparte que sea más corto, ¿sí? Tenemos un corte, ¿sí? de los hemisferios cerebrales con los núcleos de la base y con los diferentes núcleos, o por lo menos con los dos núcleos más importantes que corresponden al diencéfalo, ¿sí? Entonces en este corte frontal vamos a ir poniendo las estructuras que corresponden. ¿Sí? Imaginemos que este corte frontal ha pasado más o menos alrededor de lo que es un poquitito adelante, un par de centímetros anterior a la cisura de Rolando, ¿sí? A la cisura central. Entonces vamos a tener que esta corteza corresponde a la corteza del área 8 de Brodmann. En realidad, 8, 4 y 6 de Brodmann, ¿sí? 4 y 6 de Brodmann eran las áreas motoras primarias y secundarias de donde partía las fibras de la vía córtico-espinal. Entonces, de la parte inferior de esta circunvolución van a salir las neuronas, ¿sí? Van a estar alojadas las neuronas cuyos axones formen esta vía, la vía córtico-nuclear. Entonces vamos a dibujar esquemáticamente los somas de las neuronas, de donde van a salir los axones mielínicos que van a formar el haz de proyección, el fascículo de proyección que se va a proyectar hacia el tronco para formar eso que es la vía. A medida que estos axones van buscando formar este fascículo de proyección, es decir, unirse todos en un punto común para luego proyectarse hacia zonas más inferiores, ¿sí? En todo lo que es el neuroeje, van a ir formando esta estructura denominada corona radiata. Muy importante. A medida que las fibras se van juntando y que van formando este fascículo de proyección, inmediatamente van a pasar por un sector anatómico que es muy importante, que no nos podemos olvidar al describir esta vía, que se denomina cápsula interna. La cápsula interna tiene tres porciones, a saber, ¿sí? Tiene una región anterior, denominada brazo anterior, ¿sí? Una región intermedia y una región posterior. La región intermedia se denomina rodilla y la región posterior se denomina brazo posterior. Entonces la cápsula interna va a tener un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. El sector lentículo talámico del brazo posterior, que es el sector más anterior, ¿sí? Está reservado para la vía córtico-espinal que ya analizamos en un video anterior. ¿Sí? Por este sector intermedio, ¿sí? Que es lo que se denomina rodilla de la cápsula interna, van a pasar las fibras que corresponden a esta vía, a la vía córtico-nuclear. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el segundo punto importante en nuestra descripción. Cápsula
interna rodilla. Rodilla de la cápsula interna. ¿Sí? Una vez que pasamos por este sector diencefálico, que en realidad queda entre lo que son los núcleos talámicos propiamente dicho, ¿sí? Y el lenticular, para ser más exacto el globo pálido del lenticular, ¿sí? Vamos descendiendo, pasamos por regiones hipotalámicas, que es lo que se encuentra debajo, inmediatamente por debajo del diencéfalo nos vamos a encontrar con la primera estructura que corresponde al tronco, ¿sí? Que filogenéticamente es anterior, digamos, es menos evolucionado, ¿de acuerdo? Que ese es el mesencéfalo. Quiere decir que estas fibras que corresponden a la vía córtico-nuclear, sí o sí, a medida que van descendiendo por el neuroeje, tienen que ingresar dentro de esta estructura que es el mesencéfalo. Habíamos hablado que el mesencéfalo, la cara anterior del mesencéfalo, ¿sí? En este corte de mesencéfalo, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Hacia anterior teníamos dos grandes estructuras en formas como si fuesen puentes, ¿sí? que se denominan pedúnculos cerebrales, uno a cada lado de la línea media. Y en el medio una fosa, denominada fosa interpeduncular, del cual parte el origen aparente del tercer par, ¿sí? Del tercer par craneal, del motor ocular común. Bueno, habíamos dicho que estos pedúnculos cerebrales eran estructuras por donde atravesaban fibras que correspondían a fascículos de proyección, es decir, a vías. ¿Sí? Por los 3/5 medios, que era esta parte central, ¿sí? Pasaban todos los axones que venían de estas áreas superiores que correspondían a la vía córtico-espinal. Bueno, la vía córtico-nuclear, en vez de pasar por este sector medio, va a pasar por el sector interno, ¿sí? Por los 3/5 internos. Por este lugar que estamos, en este momento, estamos coloreando. Por este lugar que estamos coloreando, entonces, vamos a hacer pasar nuestro fascículo de fibras. Una vez que nuestro fascículo de fibras se posiciona en este sector interno de los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Vamos a ver que a medida que vamos descendiendo en las tres porciones del tronco, ya sea mesencéfalo, sea protuberancia, o sea bulbo raquídeo, ¿de acuerdo? Vamos a ir en busca, es decir, estos axones van a ir en busca de los núcleos que corresponden, los núcleos motores por supuesto, que corresponden a los orígenes reales de los pares craneales. Sabemos que de los 12 pares craneales, ¿sí? 11 parten del tronco, porque los dos primeros, que son el oftálmico y el óptico, ¿sí? En realidad son proyecciones de la corteza misma, ¿de acuerdo? Pero los otros 11 pares craneales, ¿sí? Que son del 3 al 12, ¿sí? Parten todos, bueno, con una excepción, podríamos decir que el 8 no, pero bueno, con excepción del 8, parten todos de distintos lugares del tronco, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de lo que es el mesencéfalo, vamos a tener los orígenes reales, es decir, los núcleos motores, de el tercer par craneal y del cuarto par craneal, del motor ocular común a saber y del nervio patético o troclear, ¿sí? El tercer par craneal va a tener su origen real, ¿sí? En unos núcleos que se llaman núcleos motores del tercer par, que están alrededor del acueducto mesencefálico, ¿sí? A la altura aproximada de los tubérculos cuadrigéminos superiores, es decir, en lo que es el cuerpo del mesencéfalo bien tirado hacia la parte posterior, ¿de acuerdo? Pero estos son bien superiores. Entonces, si estos axones, es decir, estos somas, están mandando información para que yo pueda mover el globo ocular por medio de los músculos que están movilizando o que están siendo inervados por medio del tercer par, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa información va a bajar por estos axones y estos axones se van a decusar y van a hacer contacto, ¿sí? Con el núcleo contralateral. ¿Se comprende? Estos axones a nivel superior del mesencéfalo van a hacer esto. Se van a decusar y van a hacer contacto, van a hacer sinapsis con el núcleo correspondiente al tercer par, porque la información en este caso es para el tercer par, ¿sí? Todo depende de a quién quiera darle la información la corteza. Si estos somas están dando la información para que yo pueda en este momento mover la boca y pueda estar hablando, ¿sí? Estos axones van a hacer sinapsis no con el núcleo del tercer par, sino que van a hacer sinapsis con los núcleos correspondientes al trigémino, ¿sí? Al nervio del trigémino, al núcleo, perdón, motor del trigémino, ¿sí? Pero bueno, volviendo otra vez a lo que es el tercer par,
¿sí? La vía va a bajar y a medida que vaya encontrando el núcleo que corresponda a los pares craneales en las tres distintas partes del tronco, va a ir haciendo sinapsis y va a ir encontrando su segunda neurona. Entonces, la primera neurona siempre la vamos a tener a nivel cortical. Por eso que el primer nombre de la vía es córtico. El segundo nombre de la vía es nuclear, que corresponde a la segunda neurona. ¿Sí? Entonces las segundas neuronas van a estar a nivel del tronco en el mesencéfalo, a nivel del tronco en la protuberancia y a nivel del tronco en el bulbo. ¿Sí? ¿Y cuáles son estas segundas neuronas? En el mesencéfalo son las neuronas que corresponden al núcleo motor del tercer par y núcleo motor del cuarto par. El tercer par ya dijimos dónde estaba, el cuarto par se encuentra dentro de la misma columna nuclear de sustancia gris, ¿sí? Pero a nivel de los tubérculos cuadrigémenos inferiores dentro del mesencéfalo también. A nivel de la protuberancia vamos a encontrar, ¿sí? El núcleo masticador del quinto par. ¿De acuerdo? ¿Sí? En la parte posterior de la protuberancia, formando la fóvea trigeminal. ¿De acuerdo? ¿Sí? En esta parte. Por supuesto que siempre está en pares, ¿no? Siempre está de a pares. Son dos. ¿De acuerdo? El núcleo motor del quinto par, ¿sí? O núcleo masticador también se lo denomina. Entonces, en ese caso, estas fibras, una vez que abandonan los pedúnculos cerebrales, el tercio interno, van a ir a hacer sinapsis con su segunda neurona, ¿sí? En estos núcleos, si es que la información tiene que viajar por el trigémino porque tiene que innervar los músculos de masticación. ¿De acuerdo? ¿Sí? A nivel de el sexto par también, en la cara posterior de la protuberancia, el sexto par que corresponde al nervio abducens, ¿sí? O motor ocular externo, ¿sí? Que va a estar en la cara posterior, ¿sí? En el piso del cuarto ventrículo, en un sector, digamos, o en una eminencia denominada eminencia teres. También vamos a tener a nivel de la protuberancia el núcleo motor del séptimo par. Esto es un pequeño recuerdito por si no recordamos, ¿no? Cuáles son los núcleos de los pares craneales. ¿Sí? A nivel de la protuberancia. Y bueno, y luego ya a nivel del bulbo vamos a tener directamente lo que es el núcleo motor del noveno par, que tiene un nombre particular, se llama núcleo ambiguo, ¿sí? Este núcleo ambiguo es un conjunto de neuronas de las cuales van a salir tres nervios, tres pares craneales. El 9, el 10 y el 11. ¿Sí? Núcleo ambiguo. Quiere decir que la información motora para estos tres pares, la información motora, estamos hablando, para estos tres pares corresponde a este núcleo, al núcleo ambiguo. Además, el par número 11 tiene otro núcleo motor también, pero a nivel de la médula espinal. ¿De acuerdo? Que se llama núcleo motor del onceavo par, ¿sí? O núcleo motor del espinal a nivel medular. ¿Sí? Y luego nos queda el núcleo motor del par número 12, del hipogloso mayor, ¿sí? Que se encuentra en una estructura a nivel del bulbo que se llama ala blanca interna. Ala blanca interna. Para aquellos que ya han estudiado lo que es el piso del cuarto ventrículo, recordarán bien lo que son estas estructuras. Para aquellos que no hayan estudiado el piso del cuarto ventrículo, yo les recomiendo que agarren un libro y que estudien piso del cuarto ventrículo, porque es muy importante. Entonces, a medida que estas fibras van descendiendo y van teniendo la necesidad de encontrar los núcleos que correspondan para ir a hacer sinapsis de su segunda neurona, luego el resto de los axones de la vía motora, ¿sí? Van a salir por los orígenes reales, perdón, por los orígenes aparentes, ¿sí? Formando ya los mismos pares craneales y yendo a buscar los músculos que inervan cada uno de los pares craneales. Como este pequeño videito es acerca de la vía córtico-nuclear y no es acerca de los pares craneales, no vamos a hacer hincapié en eso. ¿Sí? Pero lo importante es entender que entre la primera neurona y las segundas neuronas correspondientes a nivel del tronco, ¿sí? Se establece esto que es la vía córtico-nuclear.
Los axones que salen desde la segunda neurona en adelante ya no son los axones que corresponden a los pares craneales, pero no es parte de la vía. De todas maneras, se debe hacer hincapié, cuando uno habla acerca de esta vía, en que corresponden, ¿sí?, esos axones a la segunda neurona de las vías y que forma parte del par craneal propiamente dicho. Bueno, espero que les haya gustado. En breve habrán más videos.